habrá sido tan de vencimiento. A Rosa Díez siempre hay que escucharla con interés. Su valentía, su ejemplaridad, siempre han estado por encima de contingencias como el languidecimiento de UPyD, el partido al que todos votamos aquel verano. Sus convicciones, por lo demás, son las mismas que cuando se presentó en las primarias del PSOE contra Zapatero, en una de las muchas veces en que se jodió el Perú. Yo quería preguntarle a Rosa, por empezar, y ya dejaros con la conversación, por el scratch que tú sufriste, creo que en la misma universidad que lo sufrió Cayetana en 2010, si no me equivoco, ¿y qué te sugirió el hecho de ver a Cayetana en el mismo brete? Tiene micro puesto, ¿eh? Vale. Pues nada, primero buenas tardes a todos y lástima la gente que se ha quedado fuera, pero bueno, aquí estamos. Nos envidiarán, ¿no? Sí, quizá. Fernando dice, ahora se lamenta por haberse quedado fuera, luego igual se lamentan los que se han quedado dentro, pero él es un pesimista y yo no, entonces yo no creo que se vaya a ocurrir. No, yo decías que sentí viéndole a Cayetana en la misma circunstancia de aquel scratch de aquí de la Autónoma. Pues lo mismo que sentí yo, rabia y luego satisfacción de ver cómo reaccionó. Porque, a ver, uno no puede impedir que haya sinvergüenzas, que haya violentos, que haya gente que está en contra de la libertad de expresión, que haya fascismo rojo, que es lo que hay hoy en España. Uno no puede impedirlo, pero hay que reaccionar. De ello, como ella reaccionó, diciendo, no me vais a callar y yo voy a hablar porque esta universidad también es mía y porque mi voz se tiene que escuchar. Así que, por una parte, la rabia y por otra parte, la alegría de ver que reaccionó como una política, como una ciudadana española sin complejos. Fernando también ha vivido una experiencia similar durante este campaña. Gracias. La más, digamos, mediática fue en Rentería, ¿no? No, creo, bueno. La última. Sí, la última según se entra a la derecha, ¿no? Lo que decía Rosa. Claro, hay en algunos casos, por ejemplo, cuando tú eres profesor de universidad, el asunto no es solamente que a ti te esté molestando en ese momento, que te grites y que lo que, sino claro, que te estás sintiendo completamente frustrado en tu propia tarea. Decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo en el País Vasco, aparte de y tampoco diría que, por ejemplo, actos como los que yo tuve, lo que he tenido en Rentería y antes lo que tuvimos en Alsasua, yo lo primero que tuve fue aquí, en la Universidad Central en Barcelona, una vez que un amigo, Lucio Ordine, que luego se hizo aquí bastante conocido por haber publicado un libro sobre la utilidad de lo inútil, que hay en la editorial Acantilado. Lucio había preparado una edición estupenda de Giordano Bruno, bilingüe, y bueno, él quería presentarla en la Universidad Central de Barcelona y se empeñó en que la presentara yo. Y yo ya le dije, no sé yo si, en fin, mejor, porque no, yo he ido hasta allí y todas esas cosas, ¿no? No. Entonces fui, y la verdad es que fue una cosa bastante terrorífica. Yo por lo menos, que venía del País Vasco, donde estaba dando clase en una facultad que estaba toda llena de pintadas contra mí, ataúdes de pintura roja en la puerta de mi despacho, en fin, cosas así por el estilo, pero bueno, más o menos de estilo artístico. Pero claro, yo vine aquí, iba con 4 escoltas. Y bueno, aquí había, en la puerta, había una verdadera batalla. Habían en la sala el salón de grado, donde se iba a hacer la presentación, habían echado no sé qué cosa para que no se pudiera abrir la puerta, y luego atacaron directamente a los 4 escoltas. Uno de los escoltas acabó lesionado, o sea que vamos, no fue una cosa.
Y entramos en medio de ese escándalo, el pobre Lucho horrorizado, diciendo, ¿por qué la gente en Barcelona tiene este odio a Giordano Bruno? Si ya le quemaron, tampoco no se entendía por qué tanta animadversión. Y claro, yo, pues hombre, como estaban diciendo tal, pues en fin, yo que a veces soy un poco lenguaraz, pues también les contesté. Y me decía el rector, no les provoque. Y digo, ya, pero o sea, el señor ese que viene con el hacha, yo no le he provocado, pero pues al final casi estábamos acosándoles, vamos. Y ese fue la primera vez que, pero aparte de las bromas, y que no cuento con, si quieren ustedes, un poco de humor, pero claro, para un profesor eso es una cosa totalmente derogatoria, o sea, decir, bueno, esto es apaga y vámonos. ¿Qué sentido tiene estar dando clases así? ¿Qué sentido tiene si no hay, no aporta uno nada más que esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, evidentemente, luego ya lo de Alsasua y lo de Rentería tiene el plus añadido de que te dicen que ha venido usted a provocar, pero eso te lo dice, lo suscribieron incluso, por ejemplo, gente del PNV, etcétera, que en este momento, hoy, ya que estamos aquí, el lunes, están en Benidorm hablando a los vascos que hay en Benidorm. Y por supuesto sin sufrir, como es debido, ningún tipo de ataque, ningún tipo de provocación, etc. Entonces, el mismo señor que considera que Maite Pagazaurtundúa, que ha nacido en Rentería y toda su familia es de Rentería y tiene una hermana enterrada en el cementerio de Rentería, si va a hablar a Rentería, está provocando. Y en cambio él, que en fin, debe tener unas vinculaciones con Benidorm, arrolladoras, pues está haciendo muy bien en ir a hablar. Entonces, pero, Rosa, dile dónde se reúnen en Benidorm, Aitor Esteban. A ver, no, él lo sabe, pero es que esto tiene gracia, porque a lo mejor alguno... Tiene gracia, en fin, cierra el círculo. El mitin del PNV en Benidorm es en una terraza que se llama El Rincón Español. Tiene esa gracia. Y nada, yo me lo he encontrado en el aeropuerto. Él se metía en el avión camino de Alicante y yo en el de Barcelona. No nos hemos visto y por tanto no hemos podido hablar, pero yo he estado tentada de decirle: ten cuidado, a ver si te hacen un scratch. Pero bueno, no, pero nos lo tomamos así de broma, como lo cuenta Fernando, pero la verdad es que es muy serio, ¿eh? O sea que en una democracia en España, pues para ir a hablar a eso, a tu pueblo, a Rentería, o al pueblo de cualquiera, al pueblo de cualquiera, pues esté sometido a esto. No fue una bronca de escalera, ¿no, Cayetana? No fue una bronca de escalera, ¿no? Pero tuviste split de escalier. A ver, a mí me gustaría decir algo antes de entrar, digamos, en la discusión o la conversación. Yo quiero rendir homenaje a Rosa Díez y a Fernando Savater también con este acto. La democracia española, España constitucional, no habría resistido, debo decir, sin personas como ellos. Frente a la democracia o con la democracia hay dos maneras de actuar. Una es de manera, digamos, un poco flácida, pasiva, dar por hecho que la democracia está y estará siempre. Y los otros son los que son conscientes de la fragilidad de la democracia y del Estado de Derecho, en el fondo lo milagroso que es que vivamos en un Estado constitucional y que cuando ese Estado constitucional es agredido, se ponen de pie, lo defienden, luchan, se juegan la vida y hacen que esa democracia resista a todo. Y estas dos personas que están aquí hoy conmigo son esas dos personas, son de esas personas que se han tomado la democracia en serio y que pueden calificarse como militantes de la democracia. España, como sabéis, no es una democracia militante en su ley, en su constitución, pero por suerte he tenido personas que sí han sido militantes de la democracia, que son personas como Rosa y Fernando. Y yo he aprendido de ellos todos estos años, desde hace muchos años. Son para mí referentes morales y políticos. Y os aseguro que tenerles hoy aquí conmigo en este acto en plena campaña, en un acto de fortalecimiento y movilización constitucional,
es lo más emocionante que me ha pasado en esta campaña, en la que me han pasado muchas cosas. Segunda cosa que quería decir, Fernando ha enseñado muchas cosas muy importantes a mucha gente. Probablemente la más importante, o para mí, son dos, que además Rosa encarna perfectamente, ¿no? Primero, que no todas las ideas son buenas y aceptables. Hay ideas nefastas, ni ideas que destrozan las sociedades, ideas que deben ser combatidas con la palabra y con la política, y el nacionalismo es una de ellas. Y la otra es que no todos los ciudadanos son buenos ciudadanos. Es decir, que ser ciudadano significa asumir tu responsabilidad con la comunidad política, con tus vecinos, con tus conciudadanos. Y eso requiere mucha valentía y mucha fortaleza. Y yo siempre he dicho, ¿no? Allí donde haya una pancarta y esté Fernando, estaré yo. Da igual. Yo sé que si está Fernando detrás de esa pancarta, estará bien estar ahí, ¿no? Es donde hay que estar. Es como realmente el termómetro moral español, ¿no? Y de Rosa, Rosa, yo quiero que vuelva a la política. No sé cómo hacerlo. Pero ni España ni la política pueden prescindir de Rosa Díez. Por todo lo que representa, por todo lo que ha hecho, por todo lo que sigue haciendo, no conozco a nadie, digamos, con más, digamos, convicción y coraje democrático, realmente. La convierte en un, digamos, adversario temible, porque es rocosa, es dura, no somos simpáticas, no caemos bien. Pero realmente personas como ellas son pilares de un Estado constitucional. Y os voy a leer una cosa que me mandó el otro día, mirando esta sala tan llena, después del debate tan agradable que tuve en Televisión Española. Me manda Rosa así: por si alguna vez te sientes así, y aunque no hace falta que te ilustre nadie, he recordado tras el debate a 6 esta frase de Churchill, referente mutuo, de cuando Estados Unidos y la Unión Soviética aún no habían entrado en la guerra. Dice Churchill: bien, señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro esta situación en extremo estimulante. Pues no estamos solos. Lo mejor es que esta situación es en extremo estimulante, pero además no solo no estamos solos, sino que cada vez somos más. Y eso que ha dicho Pepe Albert de Paco al principio, de juntos los distintos, es la clave. Somos muchos los constitucionalistas. Somos distintos, y esa es la clave de la ciudadanía. Pero lo que tenemos que hacer, lo que hacemos hoy en este modesto acto y lo que espero que podamos hacer a futuro, es trabajar juntos, estar juntos, reagruparnos por un bien común superior, que es precisamente nuestra común ciudadanía, nuestra libertad y nuestra igualdad. Así que de verdad, gracias a los dos. Si me permites un momento, Cayetana, yo además hay una cosa que me parece importante subrayar, ¿no? Antes mencionabas esto de que efectivamente estoy intentando ser transversal en esas elecciones, porque me parece que hoy la división, que tiene razones y que no se puede tampoco abandonar del todo, pero en fin, la distinción entre izquierda y derecha hoy no es la prioritaria. Hoy la prioritaria es entre partidos constitucionalistas, partidos semiconstitucionalistas, que lo son cuando viene bien y no cuando no viene bien, y anticonstitucionalistas decididamente. Bueno, yo creo que con los anticonstitucionalistas decididamente ni a cobrar una herencia. O sea, eso no se puede utilizar. Y uno puede intentar que los que están a medio camino pues se pasen abiertamente al constitucionalismo. Pero sabiendo siempre, bueno, más o menos lo apuntaba Cayetana, pero yo lo que quisiera subrayarlo, que la Constitución no es un elemento de homogeneidad,
sino que al contrario, dentro de la Constitución caben cosas muy diferentes. O sea, no es un cuadro en el cual todo el mundo tiene que ser igual. Bueno, algunos filósofos, digamos, alemanes, que son los que suelen hablar de estas cosas así como Rodó Macquart, por ejemplo, y otros, han dicho que la libertad democrática es ser distinto sin temor. Y lo que pretende la Constitución es la base dentro de la cual uno puede ser distinto sin temor. Es decir, el mecanismo democrático es que una vez que aceptamos una regla común, llámese Constitución, los países que no la tienen, pues unas leyes fundamentales, pero una ley común, a partir de ella uno puede ser como le dé la gana. Uno puede parecerse a quien quiera o ser diferente de los demás y buscar su propio camino. Y en eso consiste precisamente la democracia. Y entonces, la idea esa de que la Constitución es una especie como de corsé que ahorma a todo el mundo, no. O sea, la Constitución lo único que, digamos, excluye naturalmente son las agresiones a la libertad democrática de los demás. Es decir, que un señor que dice, yo quiero decidir y voy a decidir que aquel señor del fondo no decida. Bueno, pues eso es lo que no se puede hacer. Pero dentro de la Constitución caben posturas muy distintas. A mí hay posturas perfectamente constitucionales que no me gustan nada, que políticamente no me gustan nada, y son perfectamente constitucionales. Yo no le puedo decir, usted no tiene derecho sí. Es decir, dentro de la Constitución hay gente que es muy diferente y piensa otras cosas y a la que hay que discutir y combatir políticamente. Ese es el combate político. El combate político no es, como desgraciadamente estamos haciéndolo ahora, entre constitucionalistas y no constitucionalistas. Eso no es un debate político, eso es una guerra civil. El debate verdaderamente político es dentro de la Constitución, entre los que piensan unas cosas respecto a derechos, respecto a libertades, respecto a costumbres, respecto a ideología, etc. Y los que piensan otra cosa. El debate político es intraconstitucional, no exterior a la Constitución. Entonces yo creo que eso es importante porque hoy está completamente los constitucionalistas y los no constitucionalistas como si fueran magnitudes comparables. No son magnitudes comparables. O sea, dentro de la Constitución caben posturas muy diferentes, de izquierda, de derecha, de centro, o de actitudes incluso frente a cosas que como todavía son realidades que casi no conocemos, como Internet, etc., no sabemos siquiera lo que es progresista y no es progresista dentro de un mundo como ese. Bueno, pero ahí está la discusión, ahí está el debate, ahí hay que esforzarse. Ahora, lo que no puede ser es, por supuesto, el introducir dentro del debate las actitudes que destruyen la convivencia establecida, claro. Si me dejas. Sí, cualquiera no te deja a ti. No te lo había dicho a ti, perdona, ¿ves? No, verás, bueno, por supuesto que estoy completamente de acuerdo en lo que dices, pero tú decías, ¿no? Es que el debate ahora es entre constitucionalistas y no constitucionalistas. Ya, pero no hemos puesto nosotros el debate ahí. Quiero decir, es que es un debate antipolítico, que se ha puesto así precisamente por aquellos que dicen, pues como Michel Batet, que no se puede imponer la Constitución a quienes están en contra. Entonces el debate se ha llevado a ese camino precisamente por quienes no aceptan esa regla de juego de que la Constitución es incluyente y que en ella cabemos todos los que respetamos las reglas de juego democrático. Pero fíjate que desde mi punto de vista estas elecciones, que son bastante extrañas, precisamente por eso que señalaba Fernando, de que parece que el debate es entre constitucionalistas y quienes no lo son, ha sido la autodenominada izquierda, que es ese conglomerado entre proetarras, golpistas, xenófobos, socialistas de Sánchez, que son los únicos que conozco en este momento, bolivarianos. Es ese conglomerado autodenominado de la izquierda quien ha convertido estas elecciones del 28 en una especie de plebiscito sobre la España constitucional y democrática. Y el 28 no se vota a derecha o izquierda, el 28 se vota sobre la España constitucional y democrática, o sobre el caos, o sobre la ruptura de las reglas del juego, o sobre la vuelta al pasado antidemocrático. Pero es ese conglomerado nefasto
esa que se autodenomina la izquierda, quien ha convertido estas elecciones en un debate que no es político, efectivamente, que es un debate pues como prepolítico, pero ahí estamos, y yo creo que como estamos ahí, hay que responder y hay que explicar a la gente cuál es la situación, y la situación, me preguntaba un periodista, trataba de preguntarme a la entrada, mientras le ponían el micro, si compartíamos el ideario. Debía de tratar de preguntarme, le pido disculpas por no haber podido atender a quien sea, no sé ni qué cadena era, se debía de referir al ideario del PP. Yo comparto el ideario democrático, claro que sí, el ideario de defensa de la Constitución y de la democracia, claro que sí, de la regla del juego, y frente a eso estoy enfrente, valga la redundancia. Pero es el ideario democrático. Uno de los muchos hallazgos de Fernando durante esta campaña, él ha dicho, no ha dicho que hay que echar a Sánchez, sino que hay que librarnos de Sánchez. Eso me parece maravilloso por cuanto, ¿no? Supone en fin, poner fin a algo que verdaderamente empieza a ser, además de un peligro, un hastío, ¿no? ¿Fernando? Bueno, es que yo creo, yo en fin, he sido siempre simpatizante, etcétera, con el Partido Socialista. Y de hecho, cuando nosotros nos sentimos decepcionados con la actitud que tomaba el Partido Socialista en temas como el nacionalismo, etcétera, es cuando procuramos hacer un PID. Es decir, no veníamos de otro sitio. Y yo creo que dentro del Partido Socialista hay personas que no tienen nada que ver con Sánchez ni con Eliseo Batet. Es que al contrario, esos son casos que hace unos años hubieran escandalizado a la gente, hubieran chocado, hubieran sido los chocantes. Y hoy, en cambio, los chocantes son los que defienden las posturas que ha sido la izquierda ilustrada. Decir una izquierda nacionalista es como decir madera de hierro o nieve frita o algo por el estilo. O sea, son cosas que no tienen sentido. O sea, es decir, la izquierda precisamente es la ruptura, incluso a veces excesiva, con ese patrimonialismo que es el nacionalismo. Entonces, bueno, el hecho de que hoy veamos que las izquierdas simpatizan, incluso encabezan los movimientos nacionalistas, pues eso. Entonces yo creo, sinceramente, que Sánchez lo que encarna es el peligro que tiene el socialismo de llegar a desaparecer realmente del panorama ilustrado democrático en España. Es decir, yo creo que los que de verdad sienten simpatía y afecto por el socialismo no deben votar por él en estas elecciones. Porque votar por él es votar por lo que está destruyendo lo que es el socialismo en España. Entonces, precisamente por proteger las ideas y la trayectoria de lo que ha sido el mejor socialismo en España, hay que evitar el hecho de que los que están en este momento usurpando esas siglas, pues sigan gobernando. Me parece que, y por eso, de alguna forma, pues hay que subrayar un poco las otras opciones, porque la idea esta de la hemiplegia política, esta de que hay obligadamente, no sé, ahora yo hablo con amigos y que están diciendo, bueno, claro, pero yo siempre he votado socialista. Bueno, votar socialista pues votaba Felipe González, porque Felipe González no está ahora. O sea, no es que estés votando obligadamente, sí, votando una cosa como si no hubiera más remedio. O sea, tú puedes pensar que, a pesar de que hay unas siglas iguales, etcétera, las personas varían y una misma cosa puede cambiar muchísimo. Es decir, con el mismo rótulo puede el contenido ser muy diferente. ¿Me parece a mí? O sea, ¿cuándo empezó ese proceso en la izquierda, no? Porque, claro, Rosa, tú te fuiste del PSOE en el año con Zapatero. Sí, con Zapatero. 2000. En el 2007. Es decir, ya han pasado 12 años. Podemos decir que Zapatero probablemente es un punto de inflexión y Pedro Sánchez ya es Zapatero multiplicado por mucho, ¿no? Pero en Cataluña probablemente el proceso de la, digamos, identificación de la izquierda con el nacionalismo es incluso previa, ¿no? O sea, es muy, muy temprana. Y la labor que hace la izquierda en el blanqueamiento del nacionalismo y en la conversión del nacionalismo en la hegemonía política, cultural, es brutal aquí.
Con lo cual, bueno, también podemos pasarnos la vida mirando hacia atrás y ver cuándo se fastidió todo y cuándo empezó el proceso de desizquierdización de la izquierda. Pero la cuestión efectivamente es ¿ahora qué? Y como bien decía Rosa, lo que nos jugamos efectivamente el domingo es la continuidad del Estado constitucional, que nos representa a todos, efectivamente, los diferentes y los distintos. Estaba pensando en lo que decía Fernando hace un momento sobre los dos bloques, ¿no? Porque permanentemente están diciendo constitucionalistas y no constitucionalistas, o constitucionalistas y nacionalistas, equiparándolos como si fueran, digamos, eso, dimensiones equiparables. Pero claro, la diferencia radical es que cuando nosotros vamos a la universidad y entramos a debatir en la universidad, es para que puedan debatir todos, incluso ellos. Y cuando nosotros exigimos que quiten esos lazos de los ayuntamientos y de la Generalidad, no es para poner nuestros lazos, es para que sean neutras las instituciones, para que todo el mundo pueda estar representado. Y cuando nosotros decimos que la televisión pública no puede dedicarse a humillar y a machacar a la mitad, no es para hacer una televisión pública para la otra mitad, sino una televisión para todos y que represente a todos. Esa es la infinita superioridad moral, digamos, del constitucionalismo frente a la ideología contraria. Con lo cual, efectivamente, estamos en un debate puramente, como decía Rosa, prepolítico. Estamos en una fase prepolítica, de debate del suelo transversal que nos permite a todos ser libres, opinar lo que nos dé la gana, votar un partido, votar al otro. Estamos jugándonos el suelo español en estas elecciones. Y Sánchez, pues Sánchez, Fernando tiene una frase graciosa y gráfica, con esa habilidad que tiene para las imágenes, que es, esto es el PSOE de garrafón, ¿no? Realmente es la decadencia más absoluta, es verdad. Y la sumisión también, el sometimiento a las políticas de identidad y a lo más reaccionario que hay. Porque si hay una ideología contraria a la igualdad y profundamente reaccionaria, involucionista, digamos, tribalista, que mira hacia atrás, eso es el nacionalismo. Y que el PSOE actual se ponga en manos de esta gente, promueva a esta gente, blanquee a esta gente y decida, digamos, que el golpe del 17 de octubre del 17, no solamente no tenga consecuencias y no solamente no suponga un punto de inflexión en el que todos aprendamos, y el primero el PP, sino que vaya a reincidir en la misma política de sesiones y de envalentonamiento del nacionalismo y del separatismo, es una operación demencial. O sea, es premiar al golpismo y desamparar al constitucionalismo y a los demócratas de aquí. Es decir, es continuar exactamente el mismo camino empeorado y agravado que nos ha traído hasta aquí. Con la diferencia que podríamos discutir o debatir si hasta esa fecha había un cierto margen. Probablemente no, digamos. Pero es que ahora ya ni siquiera hay margen de negociación. Ahora lo que se está negociando exactamente son los derechos civiles y ciudadanos de cada uno de nosotros. Y de los primeros, de los que viven aquí y son catalanes constitucionalistas, que son la moneda de cambio de toda esta operación, ¿no? Con lo cual, por una parte, conscientes de la gravedad de la situación, hay que encararla con el optimismo que tiene Rosa, que lo es, y yo también lo soy. Quiero decir solo una cosa antes de pasar la palabra. La manifestación del 8 de octubre del 17 tiene que ser realmente el germen de la reconstrucción y, digamos, del rearme constitucionalista. En esa manifestación salió gente de todo tipo, como los que estamos aquí. Había gente de izquierdas, liberales, más conservadores, menos, republicanos, monárquicos, de todo tipo. Y eso afloró de pronto. Afloró la Cataluña desconocida, tapada y silenciada, y afloró otra cosa muy importante, que es que gente del resto de España se movilizó para venir aquí, cosa que no había ocurrido jamás. Había ocurrido en el País Vasco, por los asesinatos. Pero aquí, la dictadura blanca, que decía Tarradellas, había conseguido imponerse, digamos, con la coartada del pacifismo, pero con una profunda violencia por debajo.
Y sin embargo España se despertó, la España constitucional, y la Cataluña constitucional salió a la calle. Con lo cual, eso es muy importante. El nacionalismo no ha conseguido, en 40 años de dominio y hegemonía absoluta de la educación, de la cultura, de las instituciones, imponer una mayoría de un 70, 80, la que quisiera y Z, la que fuera, de una mayoría, digamos, separatista, una mayoría xenófoba, una mayoría nacionalista. No lo han conseguido. Y de su derrota tiene que nacer nuestro espíritu de victoria. A mucho tiempo. Pero fíjate, Cayetana, que yo creo que lo que nos falta o lo que nos pesa es que tenemos, los que nos llamamos constitucionalistas, esto de los constitucionalistas nos lo inventamos en el País Vasco, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. O sea, realmente nadie se llamaba a sí mismo constitucionalista, nos lo inventamos allí. Y lo teníamos que explicar, digamos, es que en el País Vasco la Constitución no ha tenido una oportunidad, entonces reivindicamos la Constitución en aquel lugar de España en el que no ha tenido una oportunidad y por eso nos llamamos constitucionalistas. Y ahora, bueno, se ha extendido, entre otras cosas, porque hace falta defender la Constitución en el resto de España, no solo en Cataluña y en el País Vasco, sino en el resto de España. Entonces, pero fíjate que esta sala y los que se han quedado fuera demuestran que no tenemos espíritu de victoria, que nos falta autoestima, que nos falta ambición, que creíamos que no iba a venir nadie. Para San Jordi la próxima vez, a ver. No, pero es que es verdad. Me parece que no va a venir nadie porque... Y dice, a ver, que es que la primera vez que hicimos un acto de basta allá en el País Vasco nos pasó lo mismo, que creíamos que no iba a haber nadie porque como hacíamos los actos sin que hubiera habido primero un atentado, todo el mundo nos dijo, no irá nadie. Y entonces la reivindicación de salir a la calle juntos, los distintos, los que estamos unidos por ese mismo espíritu de defensa de la democracia, pues era para reencontrarnos los que somos mayoría. Y ahora pasa lo mismo, hay que reencontrarse los que somos mayoría. Que luego cada uno piensa de las demás cosas, una cosa u otra. Por lo que nos llamaba la atención cuando estábamos allí, era hasta qué punto, cuando estábamos en las manifestaciones, en Basta Ya, incluso antes de eso, hasta qué punto todos, siendo de partidos diferentes y tal, todos nos considerábamos exactamente iguales. Nunca, nos extrañaba cuando salíamos fuera y volvíamos al resto del país, el ver que había enfrentamientos irreductibles y tal, porque nosotros, pues... estaba Rosa, estaba María San Gil, estaba gente de comisiones, pero todos, y apenas nos preguntábamos de qué eres, no estábamos allí, porque bueno, pues había que estar, estábamos defendiendo lo que había que defender. Entonces, esa especie de familiaridad que teníamos todos unos con otros, que yo creo, yo no la he vuelto a encontrar en España en ninguna parte, o sea, no, en fin, mira, otras tantas cosas malas tuvo el terrorismo y la violencia y tal, pero esa tuvo buena. O sea, el que a todo el mundo allí estábamos colaborando juntos, nos reconocíamos como tal, todavía seguimos siendo mucho después amigos y nos encontramos todavía más cosas en común años después, aunque pensemos lo diferentes respecto a muchísimas cosas, pero bueno, cuando hubo que estar juntos, estuvimos juntos. Eso es una cosa que une mucho y es muy importante y no se olvida. Yo comprendo, bueno, tengo diferencias ideológicas, que no les voy a aburrir a ustedes encontrarse, abismales con Santi Abascal. Es decir, bueno, incluso he tenido algún rifirrafe verbal con él, porque los dos somos bastante vehementes, aunque él es bastante más grande que yo, por lo cual mi vehemencia tiene que ser más cautelosa, pero bueno, pero yo por otra parte, claro, conozco a Santi desde que era pequeño. Y hemos estado juntos con él en todas las cosas que había que hacer. Yo, bueno, es decir, pues, tendría las ideas que tuviera, pero cuando había que tocar el silbato, porque había que ponerse allí enfrente de los que estaban amenazando la convivencia, las vidas, etc., él estaba allí junto con nosotros. Y claro, entonces, es inútil, no puedo sentir la misma relación con Santi Abascal que con el señor Pablo Iglesias, que se estaba juntando en una taberna con los representantes de ETA, claro, es decir, y diciéndoles, ustedes sí que han entendido bien
bien lo que es el problema de la transición. No, yo, es decir, él estaba formando parte de los míos. Luego, evidentemente, estoy deseando de que se acabe esta pugna constitucional, anticonstitucional, para que podamos discutir dentro de la Constitución las cosas que hay que resolver, asuntos sociales, asuntos de libertades, etc. Pero claro, lo que no podemos hacer es olvidarnos de que la Constitución es lo que nos va a permitir resolver esas cosas, no es un obstáculo para resolverlas. Respecto a la campaña de Cayetana, ha tenido muchas virtudes, pero una en concreto creo que ha sido que ha hecho aflorar todos los dramas, todas las anomalías, todas las contrariedades de esta comunidad que es Cataluña. Cada vez que ha ido a un programa de radio, ha ido a una televisión, ha desnudado con argumentos a sus adversarios que eran las más de las veces los periodistas. ¿Cómo habéis seguido la campaña? ¿Qué os ha parecido? Esto no hace falta que comenten campaña. No, bueno. No. Yo quiero solo un apunte quería hacer sobre otra cosa, sobre un asunto, por no hemos venido a hablar de mi libro, sino del general. Pero el tema de la violencia, lo comentábamos hace un momento antes de entrar, ¿no? Siempre la ejercen los mismos contra los mismos. ¿Alguna vez habéis visto una panda de constitucionalistas boicoteando, agrediendo, intentando impedir el acto de un grupo de independentistas o separatistas? A Fernando lo de la madera de hierro. Pero con una cosa que los que, claro, somos desgraciadamente mucho más viejos que como yo, cuando yo empecé a hacer en la universidad, a poner carteles y a hacer manifestaciones y tal, a lo que teníamos miedo era la extrema derecha. Es decir, lo que venía a zurrarnos, y alguna vez nos hizo tal, era la extrema derecha. Y a mí llegó a pasarme que cuando en los primeros años de la democracia todavía, como mi apartamento de Madrid estaba en la zona del barrio de Salamanca, entonces yo venía del País Vasco, donde tenía que estar con el escolta puesto, y llegaba allí y claro, el 20 de noviembre no podía salir a la calle porque en el barrio de Salamanca me veían y me zurraban. Entonces, pero esos eran los que teníamos miedo. O sea, los que rompían los actos y los que interrumpían los actos y tal, era la extrema derecha. Ahora, es decir, la extrema derecha, yo no sé, habrá uno suelto por ahí, no te digo que no, pero vamos, lo que estamos viendo es que sobre todo el tema de la unidad del país, etcétera, es lo que despierta más animación. O sea, a Rosa le empezaron a hacer scratches en la Universidad de Políticas de Madrid. Bueno, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, sí, todos estaban ahí. Alegre. Todos estaban ahí. Sí, pero primero otros, ¿eh? Sí, antes otros. Pero queda curioso porque, bueno, vamos a ver, nosotros en UPyD no era un partido extremista, era un partido que había asustado un poco a los del bipartidismo, pero nosotros, el tono no era un tono especialmente beligerante, ni muchísimo menos, ni tampoco decíamos nada exagerado en ningún sentido, discutible, todo lo que se entienda, pero... Entonces, ¿por qué personas, por ejemplo, que estaban situadas mucho más a la derecha que en sus ideas económicas o sociales que Rosa, daban actos y no les pasaba nada? Y también, por supuesto, a los que estaban a la izquierda. Entonces, ¿por qué de pronto empezaban a fijarse especialmente los actos de UCD? Porque hablaba de la unidad de España. Porque hablaba de la unidad de España, eso sí es sencillo. O sea, no hay que darle más vueltas. O sea, hablar de la unidad de España es agitar el trapo rojo delante de todo. Y perdone la metáfora taurina, que ya sé que esto no, pero es que es así, perdón. Defender la unidad de la nación española es que se convierte, o sea, hace que te conviertas en el enemigo de los que somos enemigos de la nación española. Y claro, había que explicar en aquellos actos, bueno, Fernando, que efectivamente tiene agua, que tiene esa capacidad para, en una frase, hacer la fotografía, lo explicaba mucho mejor que yo, y luego yo se lo copié y lo explicaba en todos los sitios. Claro, defender la unidad de la nación
o defender la bandera, es defender la igualdad de todos los españoles, no es defender el mapa, vale para hoy y vale para el 28. Defender la unidad de la nación es defender la igualdad de derechos de todos los españoles. Recuerdo la primera vez que lo dijiste en un acto, dice, no, si yo voy por el desierto y veo la bandera de la Cruz Roja, me emociono. Hablábamos de la bandera española, pues lo que representa el símbolo de la democracia, de nuestra democracia. De bueno, cuando veo la bandera con la Cruz Roja me emociono. ¿Por la cruz? No, hombre, porque hay agua. Bueno, pues yo cuando veo la bandera de España en un balcón en el País Vasco me emociono. ¿Por qué? Porque sé que mis derechos allí están representados y defendidos. Y pasa lo mismo en Cataluña y pasa lo mismo en Cataluña. ¿Cuál es el problema? Que antes de esto solo se hablaba en el País Vasco y en Cataluña. Es decir, solo sentíamos esta necesidad de defender la Constitución y la democracia en el País Vasco y en Cataluña. Y ahora, desgraciadamente, es verdad, ETA no mata, pero desgraciadamente esto que yo he llamado el fascismo rojo, que no es un invento mío ni mucho menos, pero que es lo que existe hoy, ¿por qué? ¿Por qué solo ataca esa gente que se autodenomina de izquierda los actos de los que defendemos la Constitución y la democracia? Bueno, pues eso se ha extendido por toda España. No solo ocurre en la universidad aquí, es que los concejales del Partido Socialista salieron en Valladolid contra una procesión de Semana Santa con las banderas republicanas gritando e impidiendo. Es que después de las elecciones autonómicas en Andalucía, pues el PSOE convocó autobuses en contra de los resultados. Entonces, es verdad que a lo mejor es exagerado y no compartís mi opinión, pero yo creo que la democracia está en riesgo y que de eso es de lo que va las elecciones del 28. Está en riesgo porque el nacionalismo ha crecido mucho, porque hay muchos más votos independentistas en Cataluña, porque además están los bolivarianos de Podemos. No, está en riesgo porque el PSOE está sometido a todos ellos. El peligro para España es una obviedad, pero es así. En fin, siempre ha habido nacionalistas e independentistas, incluso ha habido nacionalistas que nos mataban, pero ni siquiera matándonos consiguieron destruir la democracia. Y este hombre, llamado Sánchez, que ha hecho un estadista Zapatero, pues, si puede, pero no por obligación, sino porque le gusta ir con ellos, destruirá esta España democrática y constitucional. Cualquier demócrata tiene la obligación de impedirlo. O sea, Luego hay un asunto sobre la presencia del Estado democrático, es decir, la democracia, es decir, el Estado, punto, en el territorio, ¿no? O sea, el otro día cuando estuvimos en la universidad, y os ha pasado a vosotros infinitas veces y esta semana otra vez, la reacción aquí fue de la candidata de Puigdemont a las elecciones, fue, pues el que va a buscar problemas los encuentra. Entonces es una frase interesante, ¿no? Realmente. Usted va provocando, ¿no? Pues sí, voy provocando, sí. No, sí. Es que hay que provocar al totalitarismo en nombre de la democracia. Es que eso es así. Usted va provocando. Si vas a los pueblos de Gerona, del interior, donde no es que nada haya una bandera de España, es que llevan sin ver una bandera, sin ver nada que tenga una referencia a lo común y a un mundo algo más abierto y menos cerril y menos... pueblos del País Vasco, donde se ha visto estos días también. O sea, ahí donde tenemos que intentar fortalecer la presencia de lo común y del Estado democrático y de la democracia. Es decir, yo estoy todo el día con esta frase de la recuperación, el rescate democrático de Cataluña. Es que significa eso. Es decir, que la democracia llegue a cada pueblo de Cataluña y pueda haber libertad en cada pueblo de Cataluña. Y que puedas pasearte, le pasó a Inés Arrimadas el otro día en Vic, que también, los insultos, etcétera, las agresiones. Es que es alucinante que ocurra esto. Yo creo que nos vamos como acostumbrando, porque es verdad que ha pasado muchísimas veces, Alejandro, todos los gente, en fin, de muchos partidos del PP, desde luego. Yo me acuerdo hace años, yo estaba en la campaña, en la glaciación anterior, en mi vida anterior en el PP, campaña 2007 sería, 6-7.
y fuimos a un acto en Martorell con Josep Piqué y Ángela Seves, y no pudimos salir del polideportivo durante 2 o 3 horas porque lo rodearon 300 animales que tiraban piedras, utilizaban niños también, y yo salí protegida por Xavi García Albiol, que es una buena protección, ¿no? Pero porque esperamos y por eso no llegaban, en fin, refuerzos policiales de ninguna índole ni orden. Y ese mismo día recuerdo que estaba Zapatero en campaña y tenía un acto enorme en el Palau de Sant Jordi. Y dijo, qué cómodo me encuentro aquí en Cataluña. Y yo pensé, Feliz tú. feliz tú, sí. Pero en fin, sí, la recuperación de la democracia en todos los pueblos de España, que se pueda andar con libertad, defender tus ideas, debatir. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que es verdad que 40 años no hemos hecho las cosas bien. Eso, Y hay que creérselo. Exactamente. Hay que creérselo, porque claro, es que el problema es que a veces no lo creemos que no es posible. Nosotros sí nos lo creemos. Y ¿A que sí? claro, nosotros sí, claro, pero es que para que millones de españoles se lo crean, Sí. tenemos que demostrar que es posible, ¿no? Sí, porque además te miran como, y bueno, es que esto nos pasaba cuando lo hablabas, cuando hablabas de esos temas, y es que estáis obsesionados. Ah, sí, sí. Claro, Sí, Hombre, estás claro, todo el día con si esto, a uno estás le todo el día con lo de diagnostican- Cataluña. Le diagnostican un cáncer de páncreas, y de qué pesado estás con tu cáncer de páncreas, no hablas de otra cosa, sí, claro, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Pues, claro, es que es un tema que me preocupa, claro. Entonces esto es lo mismo, claro, nosotros hablábamos, y claro, antes o después salía el tema y tal, estáis obsesionados. Y ahora lo mismo, ahora cuando tal, van a convertir la campaña en el problema de la unidad de España. Oye, no hemos convertido en nada. El problema es que está ahí. O sea, ojalá estuviéramos hablando de las pensiones y de las cuestiones sociales y económicas. Sí, pero es que no podemos estar hablando de eso cuando está fallando lo principal. O sea, que no, yo creo que... Y eso sí que es la campaña en contra, porque claro, la gente no ve el asunto, o sea, los que viven aquí obviamente lo ven, porque están todos los días y le ponen la televisión, la TV3 y tal, pero en otros sitios todo esto llega como un eco, enseguida parece que, ahora antes comentábamos que una de las cosas que más nos irritaban cuando estábamos en el País Vasco en los años malos, es que pues, lo mataban a alguien el lunes, y entonces el jueves te encontrabas con alguien en Madrid y te decía, bueno, ya parece que eso está más tranquilo. Y era porque el martes y el miércoles no habían matado a nadie. Hombre, no sé. O sea, y aquí es lo mismo. Ahora ya parece que está, pues no, o sea, no. El problema no es apaciguar como a la gente como si estuvieran locos, o sea, dándole la razón como a los locos. O sea, las cosas, por ejemplo, yo en Cataluña han empeorado. Yo me acuerdo al comienzo de la transición democrática. Yo he venido siempre, pero he tenido siempre mucha fijación, digamos, bueno, por Barcelona, porque una ciudad que siempre me ha gustado mucho, y con otras... bueno, a mí me llamaban... Yo he estado de mantenedor en las fiestas de Olot, por ejemplo, uno de los primeros años de la democracia. Y ahí, bueno, yo fui, habíamos bromas, luego nos fuimos a comer, hacíamos bromas entre los nacionalistas, los no nacionalistas, lo que tal y cual. No había, o sea, yo ahora no puedo ir a los más que con el compañero por Geo, pero no es siempre así. O sea, no ha sido siempre así. O sea, eso ha habido un agravamiento. Por una cosa también. Porque de pronto la otra mitad ha decidido ponerse de pie. Entonces ahora te dicen, no, tú sométete para que aquí haya paz civil. Ese es el trueque, el canje perverso que te hacen. Es decir, mientras la mitad constitucional o demócrata estaba calladita y en su sitio, aquí todo tranquilo, y bueno, te perdonan la vida, te trataban más o menos, razonablemente, ¿no? En cuanto la otra mitad, la mitad demócrata, se pone de pie, sale a la calle y empieza a defender sus derechos, entonces dicen, oye, ¿tú vas a crear conflicto civil? Y tú dices, no, hombre, ¿cuál es la opción que me estás dando? ¿Sometimiento o que haya discusión y debate, conflicto? No digo tortas ni bofetadas, digo conflicto, es decir, discrepancia. Pues mejor que haya discrepancia y debate a sometimiento. Esa es la clave. Sí, lo que pasa es que yo creo que también, a partir de los
los años 80, la llegada de Pujol, etc., el cambio que hubo en educación, el hecho de que una serie de miles de maestros tuvieron que dejar sus puestos porque ellos daban clase en castellano y no se podía dar clase en castellano por la inversión lingüística, que es una atrocidad desde el punto de vista educativo. Y la generación de los educados en los años 80, a partir de los años 80, son hoy los que están haciendo el proceso. O sea, lo mismo, yo no... Ya sé que la educación no lo es todo y que probablemente la educación familiar en muchos casos es más importante incluso que la escolar, etc. Pero lo mismo que los cambios que hubo en la educación en Estados Unidos cuando con el presidente Johnson se integraron realmente los grupos raciales, étnicos diferentes en la enseñanza. Esos, los que se educaron en los años de Johnson, son los que eligieron luego a Obama presidente. O sea, esas cosas tienen una relación. Los que se han educado en los años 80, después de que se tuvieron que ir los maestros que, además de hablar en castellano, pertenecían de alguna manera a ese mundo todavía común, etcétera, etcétera, y ha ido creciendo la educación, no solo escolar, sino también en la televisión, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha producido el fenómeno actual, o sea, los que hoy vemos en la calle. ¿De dónde sale esta gente? Esta gente sale de la educación a partir de el plan Pujol. Disculpad que haga de súper tacañón, una referencia que solo entenderán los mayores de 40, imagino, pero se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que... ¿Una ronda más? Siempre estuvo en los planes de Pujol desde el minuto uno todo esto. Siempre. O sea, quienes creen que hubo, ¿no? Siempre acababan muy ahí repitiendo y enarbolando a Tarradellas a su carta al director de La Vanguardia año 1981, cuando llevaba Pujol unos meses en el gobierno. Esa carta, que está en el monasterio de Poblet, en el archivo Tarradellas, es absolutamente luminosa y habría que publicarla en todos los periódicos nacionales. No sé si alguien la quiere volver a sacar entera, porque ahí está todo. Es Tarradellas diciendo: Pujol va a utilizar el victimismo y va a ser desleal, y va a fracturar Cataluña y va a intentar romper la España constitucional. Y eso es del año 81. Es decir, yo creo que la deslealtad forma parte genética del proyecto nacionalista puesto en marcha por Pujol. Y luego, es verdad, vino el plan Pujol, de la educación. Es decir, ellos tenían un plan sistemático, digamos, de construcción nacional y por tanto de hacer que retirar la Constitución de aquí. Y nos hace pensar que nosotros también tenemos que tener un plan. Nosotros tenemos que tener un plan de hacer demócratas. La cuestión es, o sea, nos ponemos de acuerdo rápidamente en dónde estuvo el mal, dónde estuvo la programación, cómo todo el tiempo estuvo pensado, nos damos cuenta ahora, ¿verdad? Pero yo creo que la cuestión es, ellos han hecho eso, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué hacemos nosotros por no pensar en lo que no hicimos? Porque claro, también hay que, eso ya no merece la pena, porque durante todo el tiempo, o sea, lo que no hicimos ya no merece la pena, porque lo sabemos, lo que hicimos mal, que es no hacer. Pero bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos de ahora en adelante, no? Pero yo creo que defender la España constitucional y democrática, que es defender la libertad y la igualdad, siempre merece la pena. Y que tenemos que hacerlo, pues no solamente, pues, en fin, como una referencia ética, moral, democrática, sino, si me lo permitís, mis hijos ya son mayores, pero tengo nietos pequeños, tenemos que hacerlo en legítima defensa. La defensa de la España constitucional y democrática es un acto de legítima defensa. Y esto es en lo que estamos unidos, en lo que tenemos que seguir trabajando y elaborar nuestro plan. Que es un plan que, a ver, yo no es que sea una optimista, pero me considero un espíritu positivo, entre otras cosas porque siendo vasca, mujer, no nacionalista, pues si no me habría sentido ya un espíritu positivo.
que los españoles no se van a resignar a dejar el gobierno de España en manos de los enemigos de España. Y si Sánchez es presidente, estará en manos de los enemigos de España. Y yo no creo que se resignen los españoles a que eso ocurra. Ya no digo porque se consideren más de izquierdas, más de derechas, más patriotas, que es algo que hay que reivindicar en el sentido verdadero de la palabra, sino porque hay que hacerlo en legítima defensa. Y que ellos que han hecho eso, ¿verdad? Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y una cosa, si lo hacen, seguiremos dando la batalla, lo que o sea, lo que haga falta. Si lo hacen, no lo van si a lo hacer. hacen. No hay que, si lo hacen, seguiremos aquí. Bueno, esto por supuesto. Seguiremos aquí. Bueno, ahora sí. Vamos a ver el debate. Nunca habrá sido tan Eso es obligatorio. ¿Qué remedio? Dijo Sánchez. ¿Qué remedio? Tú como... María Ángeles. María Ángeles. Sánchez tampoco quiere verlo, ¿eh? Muy agradecidos por vuestra presencia. Muy agradecido a Rosa y a Fernando